Escribo para quienes van a trabajar en las cosechas y cruzan el río, y cruzan la ruta viajada por ajenos vehículos que fabrican viento sucio y sombra que parece golpear. Escribo para los que cruzan el río con todo a cuestas, las cuchillas melladas, las pavas reviejas, las panzas con hijos, las manos color tierra, las bocas cerradas, el sombrerito, las ropas charlatanas al viento, la transpiración trayendo sed, mojando los pañuelos. Escribo para los que no saben leer, que ni saben que escribo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos desde Santa Fe Libros, la librería de, gentilmente, nos dio un lugar, Sergio Maidana, una librería preciosísima que está en la ciudad de Santo Tomé. La verdad que vale la pena que vengan a visitarla porque hay mucho material y es un lugar cálido, está bien hecho, Sergio sabe guiarlos bien, así que la recontra recomiendo. Hoy vamos a conversar de un querido escritor santafesino que yo conocí muy brevemente, pero que, la verdad que me hubiera gustado compartirlo más tiempo, que fue Horacio Rossi. Ahora hacemos una pequeña presentación y después hablamos con nuestra invitada, que es Teresita Busonato, que lo recontra conoció, muy amiga y aparte una excelente poeta. Seguimos en programa. ¿Qué tal, Tere? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué lindo tenerte acá, Tere. Vos sabés que a mí Gracias. me alegra verte. La vez que estuviste en el programa de radio, vos sabés que lo iluminaste. Nos Me reímos encanta un que poco. Me encanta tenerte acá. Sí, pero es un placer estar con amigos y nos alegra, ¿no? La verdad que sí. Nos hace muy felices compartir. Muy buena poeta, Teresita. Yo Gracias, la recomiendo siempre. gracias. Es buena poeta. Tere, escucha, Sí. ese personaje de Horacio, que todos tenemos algún recuerdo picaresco, ¿cuándo se conocieron ustedes con Horacio? Con Horacio nos conocimos por una amiga, que las dos nos reuníamos solitas a leer lo que escribíamos, y sé que ella en una presentación lo conoció a Horacio y hicimos el contacto, fue por allá por el 76, 77, en una época muy difícil, Sí. ¿no? Entonces, fue una brevedad. Horacio estuvo en casa, leímos poemas. Había un poema donde, mis poemas en ese momento hablaban bastante del río, ¿no? Y yo nombro los amentos, que son el lamento y la inflorescencia del sauce. Y a eso le quedó a Horacio, porque cada tanto me decía, oh, lamento. Oh, lamento. Pero era tan lindo todo eso. Y bueno, fue un paso ahí que nos conocimos, que realmente desde ya que me generó admiración, porque siempre estaba lo que encontré el poeta en él, ese muchacho que sabía mucho de poesía. Sí, cultísimo, la verdad. Muchísimo. Y pasó. Y posteriormente, ya no... gracias a la invitación de Cacho, de Agú, de Oreste Aviates, yo ya me integro más al mundo de la literatura a través de la Sociedad Argentina de Escritores. Él estaba, Horacio era discípulo de Gori. De Gastón Gori, pero él fue muy lector dentro de lo regional de Hugo Mandón, tuvo también sus contactos con Hugo Mandón y también fue un admirador de Juan L. Ortiz. Claro, ¿no? fue una época como pues yo le explico a la gente que por ahí hay gente que ha vivido el mundo del arte y conoce más o menos el mundo de la literatura santafesina, pero en la década del 70 fue como la época de oro de Sade en Santa Fe. Porque de Sade y de Asde, convengamos que Horacio, junto con Gastón Gori, con Hugo Mandón, con Mónica Laurencena, con Alejandro Damianovich y Rodríguez Cía, son los que fundan la filial Santa Fe de Sade hace 43 años.
en Santa Fe, ¿no? Pero fue una época maravillosa de escritores porque Asde tuvo... a ver, se hicieron las diferencias porque siempre cada uno tiene su corazoncito o tiene cierta tendencia, pero convengamos que Santa Fe siempre se destacó por los muy buenos escritores que tuvo, ¿no? Sí. Muy buenos artistas en general. Ajá. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, Horacio fue uno de los fundadores de Sade, como veníamos hablando. Decime, Tere, y ¿qué lleva a que, bueno, él siguió? Yo lo que me acuerdo de Horacio es, no sé si vos lo compartís, era uno de esos escritores que era muy generoso con la palabra escrita. Él, por ejemplo, cuenta a su hermana, que bueno, y cuentan sus amigos, que él hacía poemas a todo el mundo. A todo el mundo. Él trabajaba en una oficina, en una dependencia. Trabajaba, perdóname, sí, en lo que se llamó Gas del Estado y después pasó a ser Litoral Gas. Ajá. Y entonces a quien iba a hacer trámites que él atendía, porque él estaba en una situación en que atendía a la gente que iniciaba trámites, él regalaba poemas. Sí. Pero convengamos que no el poema comprometido, no el poema los zapatitos me aprietan, las medias me da calor. No, por favor, poesía. Regalaba verdaderamente poesía. Y hay mucha gente que cuando comentamos esto, pero yo lo conocí, a mí me regaló un poema. Y por ahí cuando hacía un acróstico con el nombre de alguien, sé de gente que se reconcilió con su nombre a través del poema de Horacio. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando de Horacio Rossi y seguimos en Dos Lectores. Porque soy parte de la espiga y la nube, no puedo no respetarte. Porque soy parte del silencio y la estrella, no puedo no respetarte. Porque soy parte de la sangre y del tiempo, no puedo no respetarte. Parte del conocimiento y del cansancio, parte de los días y de los ríos, parte del amor y de las glicinas, parte de las tierras y los esfuerzos, parte del clima y de los nombres, de la mudanza y de los cuerpos, de las piedras y la sinceridad, del trabajo y de los insectos, del mar y las claridades, de la pasión y de los árboles, y de los tejidos y de las palabras, y de los pensamientos y del sudor, y de paisajes y del llanto y de la línea. Porque soy parte de la vida, no puedo no respetarte. Yo veo en la obra de Horacio, si uno quiere, para el que quiera
avanzar sobre la obra de Horacio Rossi, que sería muy interesante que se hicieran estudios y trabajos, porque es un escritor que tiene mucho material, incluso hay mucho material disperso de Horacio. Regaló muchísimo. Era un dador de poesía, un convidador de poesía. Bueno, yo creo que esos son los tres pivotes estéticos de Horacio. Por un lado, la enorme, esa cosa de entregar la poesía al momento, esa cosa incluso hasta, digamos, artesanal del acto creador, el hacer algo y entregártelo. El otro punto importante de Horacio es el tema del trabajo con la palabra. Sí. Cuando uno lee la obra de él vas a ver que muchas palabras, él inventó palabras. Inventó, hizo conjunción, tomó los idiomas originarios, ¿no? Porque sí, hay mucho juego de palabras en Poema de Cachi. En Poema de Cachi, cuando habla del Cusco, portando quipu, entonces él va haciendo, toma la palabra original, la transforma al castellano, lo mismo ha hecho con los dialectos italianos, lo mismo esa mezcla con las palabras, con el francés. Sí. Manejaba 5 idiomas. 5 idiomas. Entonces jugó con la fonética, también fue creador, las conjunciones, en este momento, bueno, no me sale, pero la unión de las palabras, hay toda una característica que quizás por ahí se nota en el Lambrusco. Sí, eso quería hablarle. Este libro es un libro que por ahí la gente, gracias, que la gente le tiene un poco de temor, que la verdad que, es más, yo cuando lo empecé a leer, dije, bueno, ¿qué estoy leyendo? Este Horacio, siempre con cosas raras, pero la verdad que es un libro que habla de un desorden ordenado, es decir, es un texto en donde no solamente, a mí me hace acordar en algunas oportunidades a los vanguardistas musicales, es decir, esos temas musicales que parecen un solo ruido y que de golpe llegan a la armonía, y ahí es donde logran una asimilación en el sentido y vuelve al ruido. Hay un poema, por ejemplo, después cuando vos lo empezás a leer al texto, es una mezcla de frases y de palabras y de retruécanos y de cosas muy coloquiales, pero te encontrás esto, por ejemplo. Están cuando así, son de lejos. Apenas las miro, con los prismáticos ya no las veo. Gas de algodón con fibras de mandioca en crin o trenza, y esas rocas de tanto hielo que no transparecen la luz del sol. Puro grumo de niebla más o menos linda. Las nubes son, cuando están, y solo de lejos. De cerca ni están ni son. Nos parecemos. Tiene esas cosas, Horacio, que vos decís, es como en el medio de una selva, vos encontrás una puerta y ves, no sé, el sol. Creo que fue lo que generó en la gente, Horacio, ¿no? A veces cuando tratamos de definirlo, quienes fuimos amigos de él, vos dijiste eso, ¿no? Que aparece el sol. Y yo a veces cuando busco definirlo, ¿qué me hizo sentir Horacio? Que estaba viva, que rebrotaba, porque era lo que contagiaba. Y alentó, que lo dice Malatesta, lo decimos todos los amigos, por ahí en su escrito, menciono a Roberto Malatesta, porque hay un texto muy lindo escrito por él acerca de Horacio, ¿no? Que habla de esa humildad, de la generosidad. Y todos coincidimos en esa generosidad que estuvo Horacio para con todos. Sí, muy buen tipo. Convidó poesía, alentó la vida. Todos aprendimos algo de Horacio, porque por ahí señalaba cosas que estaban delante nuestro y que no veíamos, o definía situaciones, definía vivencias, definía la belleza. Cuando él termina su poema Diamelas diciendo, nunca me habían hablado así de la paz. O cuando termina un poema que le dedica a quien amó, a su mujer, en el Nerudeo de Voz, diciendo, usted es la primera vez que vivo.
Ahí tenés Nerudeo de vos. Ahí hay otro. Y ese respeto, y algo más del Horacio. Horacio una vez, y esto sí me gusta decirlo, veníamos de Paraná, estábamos en Paraná, habíamos ido a una muestra, y ya veníamos a tomar el colectivo, íbamos cruzando calle Laurencena, y me dice, mira Teresa, lo único que pretendo es que en el frasco donde dice agua, haya agua. Y para mí, eso lo definió, esa es la definición de Horacio. Eso fue Horacio. Horacio cuando habló de la paz, cuando habló del amor, cuando habló de la gente, lo ha dicho de forma tan maravillosa, tan sentida, que creo que a todos lo sentimos como propio a lo que él escribía. Por eso estoy convencida de que puso la poesía en las manos y en el alma de la gente. Por esa forma tan especial que tuvo. Coincidimos en que que había mucha inocencia, mucha pureza, pero no fue inocente. No, por supuesto que no. Tipo con tanta sabiduría, pero eligió esa forma tan especial de ser, de vivir, de convidar. De convidar palabras. De convidar palabras. Bueno, eso venía también de Gori. Venía también de un planteo de la lírica de la época también. Una cosa así como de, digamos, o sea, no es esa concepción de no solamente denunciativa, denunciar lo que pasaba, sino que además hacer de la palabra una cosa, hacer de la poesía algo cercano a la gente. Sí, pero es una actitud muy propia de Horacio. Muy propia de Horacio esa. De convidar, dar. Por ahí, todavía en casa debe haber sido una resma de fotocopias con un reversón que por acá anda. Y él salía a repartir poemas. Sí, él salía a repartir poemas. Y él salía con su libretita, porque siempre tenía una libreta. Si no estaba con el morral, tenía algo en un bolsillo. Y él escribía y daba. O si no, llevaba fotocopiado. Entonces, una generosidad muy particular. Y la otra generosidad de Horacio, y que yo lo viví en carne propia, es tomar un poema y de decir, mira, esto suena mejor así. Y con líneas lo dibujaba el poema en el papel. Entonces, esa generosidad, esa voluntad de enseñar, de compartir lo que él sabía, de compartir los maestros, porque todos hemos sido convidados con libros, todos hemos sido acortadas las distancias con lo que él sabía. Sí, era una época muy linda. Yo los recuerdos que tengo, yo era, en esa época creo que era el más chico del grupo, sí. Pero era una época donde los escritores tenían otro concepto, era más grupal todo, era más no grupal, sino que había más sentido de la amistad y de la unión. Yo me acuerdo una noche que salimos de un bar hace mucho, ya no existe más, ¿no? Que se llamaba Sachmo. Los otros días nos estábamos acordando con Cacho, y estábamos Carlitos Vladimir, que pobrecito, que no está más, Cacho, Horacio, yo, y creo que circulaba por ahí Marta Rodil también. Y nos habíamos ido a conversar, qué sé yo, a tomar algo. Bueno, me acuerdo, lo único que me acuerdo era que Carlos Vladimir estaba con un puro, fumando, y bueno, y era una chimenea. Y que a mí hacía poquito había visto una película de Visconti, y no me acordaba el nombre. Y les conté más o menos la trama a Horacio, y Horacio me dice, eso, historia de familia en un interno. Era cultísimo. Aparte, cultísimo. Tenía una conversación que vos podías estar horas hablando con Horacio. Horas. Y no te aburrías. Horas. Porque y aparte era cómico. Y era muy un humor. Muy irónico. Irónico, sí, pero tenía sus fundamentos. Vamos a hacer un corte y después vamos a hablar de un árbol.
provincia de Santa Fe. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Dos cosas, dos cuestiones que dejamos abiertas acá. Primero, cuando ustedes van por Boulevard, se van a encontrar un lapacho precioso, que cuando está en flor es una nube, y que bueno, fue una idea de los escritores, y que bueno, Teresita nos va a contar un poco por qué está ese lapacho en donde está. El lapacho sí está plantado frente a la casa de Horacio, en el cantero central. Yo creo que es el único poeta santafesino que tiene un árbol plantado en su nombre. Creo que sí. Yo creo que no hay otro. Está en Boulevard, entre el 4 de enero y 1 de mayo. Y bueno, y ese árbol lo plantamos los amigos, fue un homenaje después que Horacio se fue, que nos dejó. Y bueno, uno de sus bellos poemas habla del lapacho. Él dice: ese árbol no tiene hojas, sus flores lo sostienen en el aire, y nos pareció que ese era el árbol que teníamos que plantar en su memoria. Y bueno, y es un punto de encuentro para la Semana del Escritor, que es instituida por el Consejo Municipal de Santa Fe, la primera semana de octubre en Santa Fe, en homenaje a Horacio. Ajá. Y sí, y es un punto de encuentro, y Marianélida, su hermana, también nos ha contado que ella ve que hay parejas que se sientan debajo del lapacho, ¿viste? Y sí, es muy lindo, hay una plaquita recordatoria con estos versos, y bueno, tuvimos la suerte de poder hacerlo y que el lapacho siga floreciendo. Horacio Rossi, la figura de Horacio Rossi, yo quería recordarla porque él cierra una suerte de forma de hacer literatura en Santa Fe que ya no se está dando más. Y él es como que cierra una etapa de muchísima camaradería, de muchísima amistad, de proyectos unidos, de proyectos juntos, y me parece que por ese solo hecho ya pasa la historia de nuestra literatura, ¿no? Fue un gran tipo. Los que tengan obra de Horacio, poemas sueltos, esa cantidad de poemas sueltos que les escribía a las enfermeras, a las empleadas, pero era muy mujeriego, le gustaban mucho las mujeres. Entonces y las mujeres se enamoraban. Y las mujeres morían de amor por él. Se morían de amor. Entregaba poemas y acrósticos y cosas. Así que les pedimos, los que tengan ese material, que no se desprendan, pero nos lo hagan saber. Así un poco vamos juntando todas esas semillas que quedaron dispersas. Sí. Para ver si podemos hacer buscar todo ese material y armar algo. Yo, Tere, contentísima. ¿Estás escribiendo? Vos siempre estás escribiendo. Y yo siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy haciendo algo, porque la parte creativa es lo que a uno le da vida, ¿no? Horacio lo decía, la poesía es lo que hace habitable el mundo, y bueno, crear hace bien. Crear. Bueno, la próxima vez traenos un libro tuyo. Yo tengo los libros de la Tere, pero escribe muy bien. La Tere, la verdad, es una muy buena poeta. Gracias. Yo te voy a hacer un mimo de chocolate. Me encantó. Mimos de chocolate. Me encantó. Fíjate. Ay, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, una chica que hace unas cosas riquísimas. Uy, muchísimas gracias. Y bueno, yo los invito a seguir en el programa la semana que viene y a seguir hablando de literatura. Gracias por estar. Por favor, gracias a vos, y ha sido un placer poder compartir este momento entre tres, ¿no? Sí.